La rebelión de los Boxers, también conocida como la rebelión de los Boxers, fue un levantamiento armado en China que tuvo lugar entre 1899 y 1901. Aquí tienes un resumen de los aspectos más importantes. Orígenes y causas. La rebelión surgió como una respuesta al creciente descontento en China hacia la influencia extranjera y el cristianismo. Los Boxers eran miembros de una sociedad secreta conocida como la Sociedad de los Puños Justos y Armoniosos, que abogaba por la expulsión de extranjeros y misioneros cristianos de China. Contexto histórico. China estaba pasando por un periodo tumultuoso, marcado por la debilidad de la dinastía Qin, la agresiva expansión colonial europea y japonesa en Asia, y la creciente presencia de misioneros cristianos. Progresión del conflicto. Los Boxers comenzaron a atacar misioneros, cristianos chinos y legaciones extranjeras en varias partes del país. Esto llevó a un conflicto armado entre las fuerzas Boxers y una coalición de 8 potencias extranjeras, incluidas las fuerzas de Europa, Japón y Estados Unidos. El sitio de las legaciones. Uno de los eventos más destacados fue el sitio de las legaciones en Pekín, donde diplomáticos extranjeros y ciudadanos quedaron atrapados dentro de las legaciones extranjeras durante 55 días antes de ser rescatados por una fuerza internacional. Consecuencias. Tras sofocar la rebelión, las potencias extranjeras impusieron al gobierno en el Tratado de Boxer, que exigió indemnizaciones financieras significativas, la ejecución de funcionarios irresponsables de apoyar a los Boxers, y la estación de tropas extranjeras en China. Impacto a largo plazo. La derrota en la rebelión de Boxer humilló aún más al gobierno y exacerbó el sentimiento antidinástico en China. Esto contribuyó al eventual colapso de la dinastía Qin en 1912 y sentó las bases para el surgimiento del nacionalismo chino y el movimiento republicano. La rebelión de Boxer es un evento importante en la historia de China, ya que ilustra tanto la resistencia hacia la influencia extranjera como las luchas internas dentro del país durante finales del siglo XIX y principios del XX. Apoyo del gobierno Qin. Aunque inicialmente el gobierno Qin intentó suprimir la rebelión debido a su naturaleza caótica y la amenaza que representaba para la estabilidad interna, eventualmente comenzó a respaldar a los Boxers. Esto se debió en parte a la creencia en la capacidad de los Boxers para repeler a los extranjeros mediante el uso de artes marciales tradicionales y la magia, y también a la esperanza de que la rebelión fortalecería la posición del gobierno contra las potencias extranjeras. Represión extranjera. La respuesta internacional a la rebelión fue una coalición de 8 potencias extranjeras que enviaron fuerzas militares a China para sofocar la insurgencia. Además de la acción militar, estas potencias también impusieron duras condiciones económicas y políticas a China como resultado del conflicto. Masacres y atrocidades. Durante el curso de la rebelión y la posterior represión extranjera, se cometieron numerosas masacres y atrocidades. Tanto los Boxers como las fuerzas extranjeras y las milicias chinas leales al gobierno perpetraron violencia contra civiles, misioneros y representantes extranjeros. Estos eventos inflamaron aún más las tensiones entre China y las potencias extranjeras. Legado y memoria. En China, la rebelión de Boxer se recuerda a menudo como un símbolo de resistencia nacional contra la intervención extranjera y la opresión imperialista. En la época moderna, ha sido objeto de numerosas representaciones artísticas y literarias, así como de estudios académicos que exploran su significado en la historia de China y en las relaciones internacionales. En resumen, la rebelión de Boxer fue un evento complejo y multifacético que tuvo profundas implicaciones tanto para China como para las potencias extranjeras involucradas. Marcó un punto de inflexión en la historia de China, contribuyendo a la caída final de la dinastía Qin y al despertar de un nacionalismo renovado en el país.